Hola, vamos a ver las derivadas de funciones trigonométricas. Primero que nada vamos a definir lo que es una función trascendente. Una función trascendente son aquellas que no pueden ser expresadas mediante un polinomio, un cociente de polinomios o raíces de polinomios. ¿Qué quiere decir esto? Pues son aquellas que tienen como ejemplo las funciones logarítmicas, las trigonométricas, las funciones trigonométricas inversas, las hiperbólicas y hiperbólicas inversas. Pero ahorita en este tema nos enfocaremos en las trigonométricas. Estas funciones trascendentes tienen algo que se llama argumento. ¿Qué es el argumento? Toda función trascendente tiene un argumento. Es una cantidad numérica o simbólica que hacen que una función obtenga un valor, es decir, el argumento hace que la función se vuelva un valor numérico. Sin el argumento, la función se convierte en una función vacía, carece de valor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos seno de x, sin la x, que es el argumento de seno, la función seno no tiene ningún valor. O sea, seno solo no tiene ningún valor, coseno solo no tiene ningún valor. Tiene que tener un argumento, ya sea la x, 2x, dependiendo, ¿no? Lo común es que el argumento siempre esté entre paréntesis después de la función principal. A veces se omite, pero debemos entender cuál es la función y cuál es el argumento. Por ejemplo aquí, seno de 8x más 1, el argumento es 8x más 1. Coseno de 2x menos 3x, el argumento es 2x cuadrada menos 3x. Y la tangente de raíz de x al cubo más 2x, el argumento, pues es este, ¿no? Y tangente secante de 4x, aquí aguas porque luego piensan que solamente es 4x, no. El argumento es secante de 4x, ¿sí? Porque la función es la tangente. Bueno, hasta aquí vamos a ver esta aclaración también. No es lo mismo que es muy común que se confunda el argumento con otra función si no se agrupan los términos correctamente. Aquí vemos un claro ejemplo del error común con los argumentos. Por ejemplo, coseno de 7x cuadrada más 3x menos 1 por 5x más 2. ¿Ok? Aquí el argumento de coseno solamente es esto que está aquí en rojo, que viene siendo 7x cuadrada más 3x menos 1. Y esta función, 5x más 2, no es el argumento de este, es otra función aparte. ¿Ok? Argumento no es argumento. ¿Ok? Bueno, otro ejemplo, aquí. Si nos fijamos aquí, todo esto está entre corchetes y adentro de los corchetes está estas dos funciones, que está todo esto es el argumento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí está entre corchetes y aquí están separados, ¿sí? Así que hay que tener cuidado cómo identificar el argumento. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a utilizar a la hora de que derivemos, ya sea la derivación de las funciones o la regla de la cadena de las funciones trigonométricas. Ok, también aquí no hay que confundir cuando una función está elevada a una potencia y cuando el argumento que está elevado a una potencia. ¿Ok? Aquí me apareció primero este porque no lo edité bien, pero tangente cúbica de 2x más 1. Toda la función está elevada al cubo. ¿Sí? Toda. Ahora veamos esta función. Tangente de 2x más 1 elevado al cubo. Solo el argumento está elevado al cubo. ¿Ok? Aquí solamente este está elevado al cubo. Así que hay que aprender a diferenciar tangente al cubo. Toda la función
está elevada al cubo y aquí solo el argumento está elevado al cubo, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las derivadas de funciones trigonométricas? F de x, aquí les presento las derivadas, ¿ok? Esta tablita nos muestra la función y la derivada de dicha función, ¿sí? Seno de x, la derivada de seno de x es coseno de x. Coseno de x, su derivada es menos seno de x. Tangente de x, su derivada es secante al cuadrado de x. Cotangente de x, su derivada es menos cosecante cuadrada de x. Secante de x, su derivada es secante de x tangente de x, completita así, ¿ok? Cosecante de x, su derivada es igual a menos cosecante de x por cotangente de x, ¿ok? Hasta aquí. Esta tablita es la derivada de funciones trigonométricas. Vamos a hacer ejemplos muy básicos para que entiendan cómo se aplican estas funciones al derivar sencillamente, ¿ok? Porque hay otra tabla que es derivada de funciones trigonométricas aplicando la regla de la cadena, ¿ok? Bueno, ejemplo 1, f de x es igual a x cuadrada más seno de x. Aquí recordemos que es la regla de la suma, ¿no? Entonces se deriva esta y luego se deriva esta. Entonces, la derivada de esta función es, primero vamos a derivar este y luego este. Entonces es fácil, ¿no? La derivada de x al cuadrado es 2x más la derivada de seno de x coseno de x, ¿ok? Aquí está la derivada de esa función. Número 2. F de x es igual a 3x cúbica menos coseno de x. Igual, es una resta, se deriva esta y luego esta. La derivada de 3x cúbica es 3 por 3, 9. 3 menos 1, 2. 9x cuadrada más seno de x. ¿Por qué más seno de x? Ok, porque la derivada de coseno de x es menos seno de x. Ok, entonces menos por menos da más. Entonces es positivo. Ok, aguas también con eso, siempre el signo. ¿Sí? Bueno, esta es la derivada de esta función. El siguiente ejemplo, es f de x igual a 5x tangente de x. Aquí podemos observar que es un producto. Entonces, vamos a recordar la regla del producto. A por B' es igual a A' por B más A por B'. ¿Ok? Entonces, identificamos A', este es A, la derivada de 5x es 5 por B, tangente de x, que es igual, más A, 5x, por la derivada de tangente de x, que como nos dice la tabla, es secante cuadrada de x. ¿Ok? Entonces, esa es la derivada. Ok, hasta ahí. Ok, aquí no edité esto, pero bueno, lo voy a explicar. 4. F de x igual a cotangente de x sobre 2. Ok, aquí lo que vamos a hacer es acomodar esto, ¿no? Un medio de cotangente de x. Y aquí recordemos la regla también de la constante por la función. La constante queda igual y se deriva la función, ¿ok? Entonces, la derivada de esto es menos, porque la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrada de x. ¿Sí? Entonces, menos, y pues aquí está la constante, vendría siendo la derivada de menos 1/2 cosecante cuadrada de x. ¿Ok? Y aquí, el ejemplo 5, f de x igual a 5x cuadrada secante de x.
Igual, aquí aplicamos, este es un producto, aplicamos la regla del producto, ¿sí? Igual, A' por B por A por B', ¿sí? Entonces, la derivada de A es 5 por 2, 10x por B, secante de x, más A, 5x cuadrada por B', que es secante cuadrada, y la derivada de secante, es secante de x, tangente de x, ¿ok? Entonces, así nos queda la derivada. Y por último, f de x cosecante de x sobre x cuadrada, ¿sí? Esta es una división o la regla del cociente. Entonces aquí recordemos la regla del cociente, que es a entre b' igual a a' por b menos a por b', todo sobre b cuadrada, ¿ok? Aquí pues ya me voy a saltar la identificación de a y b y tal, ¿no? Esto ya es con la práctica. Entonces, la derivada de cosecante de x es igual a menos cosecante de x cotangente de x por b es x cuadrada, menos a cosecante de x por 2x, que es la derivada de b, ¿sí? La derivada de x cuadrada es 2x, todo sobre b al cuadrado, que es x al cuadrado, es x a la cuarta. Entonces, aquí nos queda la derivada, ¿sí? ¿Ok? Bueno, estos son ejemplos sencillos que obviamente los expliqué así para que entiendan cómo se hace desde abajo, ¿no? Ya más adelante vamos a hacer ejemplos con más complejidad y aquí se aplican las reglas normales de derivación, ¿sí? Pero por ejemplo, aquí esta tablita nos muestra la regla de la cadena aplicada a funciones trigonométricas, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente, ¿sí? Entonces, aquí ya no dice nada más seno de x, dice u, que es la derivada, que es otra función más compleja. Entonces, donde u' es la derivada de u, ¿sí? Entonces, seno de u, su derivada es coseno de u por u', que viene siendo este, ¿ok? Coseno de u, la derivada es menos seno de u por u', ¿ok? U' es lo que venga aquí adentro, ¿sí? Puede venir una función muy corta, muy larga, pero tiene que sacarse la derivada solamente de u, ¿ok? No de todo. Bueno, tangente de u, la derivada es secante cuadrada de u por u'. Cotangente de u, la derivada es menos cosecante cuadrada de u por u'. Y secante de u, la derivada de secante de u, tangente de u por u'. Cosecante de u menos cosecante de u, cotangente de u'. ¿Se fijan? Es la regla de la cadena que ya habíamos visto, pero aquí ya con las funciones, ¿ok? Esto es lo mismo, se aplica igual. Y pues, estos ejercicios los veremos en la siguiente clase. Por lo pronto, les voy a dejar unos ejercicios para hacer con la regla pasada. Bueno, eso es todo. Nos vemos.